Un programa de análisis, entrevistas y opinión, con José Acosta Salcido y tiradores invitados. La Pistola. Tiros informativos con un cargador completo de información. Porque aquí escribimos con lápiz. La Pistola. Comenzamos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Señal Libertad y en La Pistola. Hoy es jueves, es 15 de noviembre, casi se acaba el sexenio y ya tenemos en la expectativa directa la llegada del próximo sexenio, el de la Cuarta Transformación, el que encabeza a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel López Obrador. En la línea, en el videochat, tengo a don Leonel Reyes Castro, desde allá, desde Chihuahua capital. El Coco, para los compas, el Coco Reyes Castro, hoy en este análisis, en esta plática que, pues ahora sí le di línea, y no me refiero a línea de que diga tal cosa, sino línea sobre determinado tema. Normalmente entramos pues prácticamente sin tema. Y hoy sí porque, le digo, estamos en la expectativa. ¿Qué va a pasar en la Cuarta Transformación del país? ¿Qué va a pasar en toda esta expectativa que ha despertado la propuesta de gobierno, la propuesta diferente, la propuesta, nos dicen, y quiero entenderla así, fresca y moderna, contemporánea, de Andrés Manuel López Obrador, para gobernar esta nación inmensa, llena de problemas, muchas broncas, muchas posibilidades también, mucho en el futuro. Prioridad, la prioridad, quizá una de las principales, no quiero yo ponerlo así, pero como ciudadano sí lo digo, quizá una de las principales prioridades en este gobierno y en este país sea la seguridad pública, sea el cómo definir una estrategia de trabajo que sea importante, que le dé verdaderamente certidumbre, solución a la inseguridad que ya es una constante, por desgracia, en nuestras tierras, desde aquí, desde el norte, hasta el sur, sureste, hasta el Suchate, desde, ahora sí que, sin que sea un eslogan comercial, desde el Bravo hasta el Suchate, vivimos una inseguridad grave. Hoy veía los indicadores de violencia y casualmente Chihuahua no está entre los 5 primeros, no sé por qué, no entiendo cómo hicieron esto para salvarla, pero bueno, no está. Y eso es bueno, pero es bueno para nosotros, pero no tan bueno. En el país, ¿cómo le vamos a hacer? Y digo cómo porque aunque sea chamba y vayan a cobrar por ello los del nuevo gobierno federal, ¿cómo le van a hacer para silenciar esta ramplante inseguridad y violencia en México? No sé, hay una serie de propuestas que teóricamente las entendemos, pero teóricamente nada más. ¿Cómo le vamos a hacer para atorarle a esta prioridad de la inseguridad y la violencia en este país? ¿De dónde saldrán los recursos inmensos que se requieren para hacer esto? ¿De dónde, cómo serán los cambios institucionales de las fuerzas de gobierno? ¿Cómo será todo esto? Por lo pronto ya está la propuesta y el próximo martes vamos a conocer todo México esa reforma que presentará Andrés Manuel López Obrador y que ayer esbozó ampliamente Alfonso Durazo a nivel nacional. Esta reforma en la que se habilita al ejército a vigilar calles y a detener civiles.
¿Dónde quedan los policías? ¿Dónde quedan las policías con esta acción? Pero al mismo tiempo, este plan de Andrés Manuel López Obrador contradice las recomendaciones internacionales en las que México está asignado y que México estuvo de acuerdo para retirar al ejército de las calles y fortalecer la policía civil. Esto, Coco, y usted quien nos está siguiendo, quien nos está viendo, esto brinca, suena, llama, genera expectativa importante. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a suceder en todo esto, Coco? Buenas tardes. Pues sí, Qué feo, ¿verdad? Qué feo soy. Hasta ahorita el problema de la violencia y de la delincuencia organizada parece que ha sido una hidra, ¿no? Le cortas una cabeza y surgen Sí, la bastantes más, ¿no? podas. Sí, pero pues yo creo que es el tema de los grandes cambios, ¿no? Pues siempre son muchos. Hay que combinar el espacio, el tiempo, los recursos. Pues el gobernar es un tema complejo, ¿no? Y en un país como el nuestro, mucho más complejo, ¿no? Mira, yo creo que esto que vimos ayer miércoles, pues es el primer gran tema, ¿no? Porque es un tema que tiene muchas implicaciones externas, pues es un tema interno de gobernanza, de gobernabilidad, pero pues extremadamente complejo. Yo diría que es el primer tema que sí afecta e interesa a todos los mexicanos. Los otros que hemos visto, pues a mí el tema del aeropuerto, pues si lo acotamos y le damos sus reales dimensiones, pues es, creo yo que fue un toma y daca, de alguna manera, entre el gobierno entrante, su proyecto, y un pequeño grupo de élite económica del país, ¿no? Al final del día, claro, lo voy a simplificar, pero pues al final del día fue un pleito, una disputa, definir una hegemonía entre un pequeño 6 o 7 empresarios muy fuertes mexicanos, eh, pero pues de alguna manera era un pleito pequeño, ¿no? Claro, manda señales, pero pues al final del día, aunque tiene repercusiones presupuestarias, sepultar ahí 200,000 millones de pesos, pues ha habido proyectos iguales o peores que se han cancelado, ¿no? Pues el tren de Querétaro a México, que todavía muchos de esos contratos están en litigio en tribunales internacionales, la refinería que canceló Felipe Calderón Hidalgo. Entonces, pues son proyectos que pues, por ahí andan, ¿no? En cuanto a pérdidas, ¿no? Entonces yo diría que es un pequeño asunto al final del día, pues poca gente, ¿no? Claro, el tema de la consulta, pues fue dirigido a la base electoral, y más que a la base electoral, al núcleo duro de los militantes o simpatizantes de Morena. Hasta ahí yo diría, no sé, es un asunto menor, ¿no? Después viene un asunto ya más complejo, mucho más complejo, que es el tema de las comisiones, que en efecto, pues afecta, y aquí habría que precisar números, pero nomás para darle una revisadita, ¿no? Afecta a un número importante de mexicanos, pero no tanto, ¿no? Porque si revisamos la cifra de bancarización que hay en el país, pues es muy baja en relación a otros países porcentualmente, y hasta algunos consideran que es la explicación de por qué las
las comisiones tan altas en México, pues hablan de que si en España el 80% de los ciudadanos están bancarizados y en México pues, las cifras son muy bajas, pues la banca tiene necesidad de cobrar comisiones más altas. Pues hay otras versiones que dicen que no es la explicación, ¿verdad? Pero bueno, al final del día hay muchísimos mexicanos que no conocen ni un banco, ni lo pisan, ni son víctimas de las prácticas usurarias de la banca, ¿no? Pero todos los mexicanos que tenemos algún contacto con la banca, pues reduzcan las comisiones o las eliminen las que sea posible, pues claro que estamos de acuerdo. Pues, dicen que duele más un golpe en la bolsa que en los genitales, ¿no? Sí, sí, que una Entonces, patada ya, sí. Pues sí, todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Pero este tema de la seguridad, ese sí afecta A todos. a los 135 millones, creo que ya somos de mexicanos, ¿no? Sí. A todos, directa o indirectamente. Afecta la productividad, afecta al tejido social, afecta a la seguridad, a la percepción, al presupuesto, a millones. Y millones tiene un montón de aristas, Coco, es muy abierto. Sí, tiene un montón de aristas, ¿no? Y eso es lo complejo de este asunto, ¿no? A ver, vamos tratando de desmenuzar el tema, ¿no? Dale, vale. Todos aceptamos que el camino que se ha recorrido desde que esto se agudizó, pues vamos a ponerle arbitrariamente de Felipe Calderón a la fecha, pero pues es antes, pero bueno, pues para el análisis, ¿no? Digamos que lo contemporáneo. Entonces, del Felipe Calderón a la fecha ha sido un fracaso total y absoluto. Los instrumentos, los mecanismos, las políticas públicas, todas las decisiones que ha tomado el gobierno para enfrentar el crimen organizado. Y bueno, pongamos así como punto de partida que el garantizar la seguridad de los ciudadanos es la función principal y primaria de un régimen de derecho del Estado. Bueno, en este caso, el Estado mexicano ha fracasado rotundamente en 12 años, cuando menos, en ese tema, ¿no? Y por el contrario, bueno, pues la percepción, aunque las cifras nos digan una cosa como esto que mencionas para Chihuahua, pues la percepción ciudadana no concuerda con las cifras, ¿no? Pues todos decimos esto cada vez está peor y sí, está peor, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Y si lo vemos ahora sí que ¿cómo te diré? En la revisión de los indicadores, pues vamos a encontrar fallas desde la integración de los cuerpos policiales, tácticas policiales basadas en datos, a veces es demasiado teórico y poco práctico, falta de equipamiento, falta de capacitación, falta de certificación, falta de generación de confianza en los mismos elementos de las propias generaciones, de los propios cuerpos policíacos que no tienen una generación de autoconfianza, no saben medir o tienen unos indicadores muy curiosos para medir la violencia, la integración social, la desintegración social. Luego hablaron un tiempo del tejido social, de la reconstrucción, pero los indicadores de pobreza, de falta de educación, de falta de muchas cosas para poder avanzar en la creación de una construcción de tejido social, pues no se dan, Coco, y la violencia sigue en la calle. Es más, ahora está creciendo la violencia intrafamiliar, ya no nada más es en la calle, ahora ya también empieza a tomar indicadores importantes dentro de las, o sea, hacia adentro de las familias, dentro de las habitaciones, cosa que no sucedía, o si sucedía, no era tan grave como es ahora, tan difundida, tan empezado a ser masiva, por desgracia. Entonces, ¿cómo entrarle a esto cuando tenemos ya una fuerza reconocida, por ejemplo, la Marina, con capacidad de investigación científica y con resultados en determinadas acciones? Pero la Marina, yo la entendía y yo creo que tú también,
pues que se hacía cargo de los litorales, del mar, etcétera. No, ahora actúa adentro porque todas las otras policías científicas y de investigación, pues nomás no han funcionado. Por, por ponerte un ejemplo, por ponerte un ejemplo. Pero también dentro de la Marina te encuentras y revisas y hay unos superactos de corrupción así inmensos. Te vas a la Policía Federal y dices, bueno, ¿dónde está la delincuencia? Pues son los mismos. Te vas y revisas las policías ministeriales de los estados y te encuentras con que son los capos y que son los protectores de los capos. Incluso zonas del país, te vas y revisas las policías locales y te encuentras con que son los halcones y los agentes de tránsito, los vigilantes de los traslados, de la droga y de los capos. O sea, esto ya es todo, por todos lados. Dices, ups, ¿y qué hacer? ¿Cómo hacer? La solución debe ser radical, la entiendo radical y necesaria, pero ¿cómo? Sacando, como dice Andrés Manuel, a no sé cuántos jóvenes a la calle como Guardia Nacional. Ups, y me acuerdo, aunque no quiera, me acuerdo de la llegada de Chávez a Venezuela. Una de sus primeras acciones fue generar una Guardia Nacional así. ¿Y dónde está ahora Venezuela? Nicaragua. Pues sí, crearon la Guardia Nacional. ¿Y dónde está Nicaragua? Y entonces dices, bueno, Guardia Nacional y quitar a todas las policías, tampoco puedes. Entonces, ¿cómo hacerle, Coco? Ese es el asunto. ¿Cómo tenemos que revisar la propuesta de López Obrador? Pues, por eso, por eso decía yo que esto sí es esto sí está complejo, porque pues en el tema, estos que ahí nos quejamos del aeropuerto y de las Sí, comisiones, sí. pues al final del día son temas técnicos, y, claro, envueltos en la política, pero esto del combate a la inseguridad, a la violencia, a la delincuencia, pues son temas mucho más complejos, ¿no? Por eso, porque nos afectan a todos. Entonces también un poquito en parte, ¿no? Uh-huh. Ya sabemos todos, pues, que las políticas públicas, las acciones, todo es un fracaso. Tú ahorita lo sintetizaste. Nada funciona. Nada, absolutamente nada funciona. Sí, todo está mal. Donde pongas el dedo está mal, donde apuntes. Pongas el dedo. Yo diría que el diagnóstico es sencillo. Nada funciona. O sea, nada funciona. Y a través de esta década o 3 lustros, pues se han echado mano de mecanismos tradicionales, pues que tampoco han funcionado, ¿no? Entonces, yo veo que Andrés Manuel, su equipo, pues está explorando nuevas vías muy complejas, porque mira, yo no he terminado de leer el documento que se generó, Uh-huh. que ya circula en redes, ¿no? Sí. Pero sí me queda claro que es un tema al que le entraron, pues, seriamente, ¿no? Pero es tan complejo que pues, no son decisiones sencillas. Mira, desde que andaba en campaña López Obrador, pues habló de regresar el ejército a los cuarteles. Uh-huh. Todos queremos eso. Y luego empezó a manejar, avanzada la campaña, el tema de crear la Guardia Nacional, que ahí está en la Constitución, pero pues está como algo vigente, pero no positivo. Uh-huh. Nunca ha habido Guardia Nacional en este país. No, no. Los ejemplos que hay pues, son internacionales, España, Chile, Italia. Bueno, pero pues es el problema de si eso funcionará en México. Entonces, creo que hay un intento serio, pero no es más que un intento académico todavía, de reflexión. Pues hay la tesis esta de que la sociedad genera la delincuencia, ¿no? Pues vamos aceptándola. Y se han tomado una serie de decisiones todavía
lejos de llegar a la práctica, aunque vemos pues que ahí van algunos esfuerzos, pero yo regreso a una vieja afirmación mía. Nunca una sociedad y un régimen político tiene un proyecto acabado, se va construyendo, ensayo, error, poco a poco, con el tiempo. Así, así funcionan las sociedades, salvo cuando hablas de un proceso revolucionario, que es desmantelar todo y Sí, casi empezar de empezar nuevo. a construir de cero. Sí. No es el caso de México. Yo soy muy enfático en esto, ¿no? No se está planteando, se habla, fíjate, una cuarta transformación. Casi nadie, algunos le han llamado una revolución, pero yo lo acotaría en eso, para usar términos más precisos. Se trata de reformar el sistema. No se trata de suprimir la propiedad privada, no se trata de desaparecer el mercado, no se trata de construir una utopía socialista ni comunista, no, se trata dentro de los márgenes del capitalismo, hacer un capitalismo más humano. Y yo diría que sin decirlo, pero ahí están otros modelos, pues le pondría un título, no se trata de construir un proyecto de alguna manera socialdemócrata, ¿no? Bajo Un ese estado cariz regulador, ideológico. sí, un estado regulador que combata o matice la desigualdad, que sea un estado de derecho, obvio que existe el mercado, la propiedad privada, el capitalismo, pues, con un matiz. Bueno, a mí ese proyecto, pues, ideológicamente me gusta, lo comparto, creo que muchos nos orientamos por ahí. Bueno, pero para lograr ese horizonte, ese horizonte lejos de nuestra realidad, complejo, que afectará a muchos intereses, pues hay que ir construyendo un entramado institucional. Todos estos programas sociales que ha propuesto Andrés Manuel y que están trabajando desde mi punto de vista sin una metodología adecuada, sin mucha seriedad en este tema, de hacer el censo, de una serie de diagnósticos, pues yo creo que es para tener movilizada a la base social de Morena, pero técnicamente pues yo le doy una gran deficiencia, pero bueno, yo diría que esos problemas técnicos se pueden corregir, arreglar. Lo importante es llegar a la práctica y fondear esos proyectos, pues que yo los comparto, ¿no? Pues hay un sector de la sociedad que su problema es casi de sobrevivencia, ¿no? Bueno, pues hay que hacer que son políticas asistenciales y clientelares, pues después poner otro nombre y decir que justicia social, todo, pero al final del cuenta es lo que siempre se ha hecho, distribuir alguna despensa, ahora serán becas, eh, subsidios, apoyos a adultos mayores, a madres solteras, todo eso ya se ha hecho. Ahora se pretende hacer de mejor manera, eliminar los factores de corrupción, la intermediación, y todo eso combinado, más un proceso educativo largo, pues empezarán por desmantelar la reforma académica, la reforma educativa, que de educativa no tiene nada. Sí, que esa ya y está atacar, caminando. Pues sí, todo eso va caminando. El problema de todo eso es el fondeo, pero bueno, pues no es el momento de analizar eso. Pues, lo tendrán que resolver estos personajes del equipo económico o acotarlo, ¿verdad? Pues decir, porque algo muy importante es conservar la estabilidad financiera del país, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no puede endeudarse el gobierno mexicano más que 2 o 3 puntos del PIB. Ya cualquier cosa ya. Tiene que combatirla. Sí, está en el techo de la deuda pública. Sí.
Algunos amenazan con meter la mano en las reservas del Banco de México, pues eso sería una locura, nos llevaría al viejo tema de gastar más de lo que tienen, ¿no? Y ya sabemos en qué termina eso, pues en una crisis, ¿no? Entonces, ese tema del fondeo, pues estará en el escritorio de los que saben, de Ursúa, de Esquivel, de Herrera, de los funcionarios del Banco de México. Entonces, pues lo dejamos ahí a un lado, ¿no? Pero es el intento de explorar nuevas vías y bueno, pues si ya sabemos que lo que hemos hecho ha fracasado, pues no nos queda más que explorar por nuevas vías. Claro, Y otros veremos caminos. a largo plazo, a mediano, veremos si las cosas van funcionando y a largo plazo si funcionaron o no. Perdón. Pero no hay otro camino más que experimentar. Pues ahí nos queda más que confiar en los que saben y apoyar en la medida de como ciudadanos o como militantes de algún partido político esas propuestas. Y luego viene el otro tema, o sea, eso es un proyecto a largo plazo, reconstruir el tejido social, crear un nuevo hombre de alguna manera, ¿no? Pues implantar valores universales de honestidad, de solidaridad, pues procesos lentos, pero intentos válidos. Yo Por lo ahí menos una digo, generación, Coco, pues no por hay lo menos. crítica que funcione, pues podremos criticar y decir, pues no funcionó o no está funcionando. Si pasa un año y no disminuyen los límites, los índices de violencia, pues quiere decir que hasta ese momento no ha funcionado. Pero entremos a otra arista, que es la necesidad inmediata de combatir la violencia, el crimen organizado, todo esto que día a día lo vemos y lacerar la población. Y esas son medidas policíacas, ¿no? Sí, No hay de otra. sí, no, Ahora, está claro. ya sabemos, tú lo dijiste y pues, comparto la visión y creo que todo el mundo. La corrupción, la connivencia, la asociación de todo el aparato de justicia, de negocios también, yo digo que hasta religioso, está implicado en el tema de esto que se ha hecho un modo de vida de la sociedad mexicana. Sí. Aunque no participemos directamente de ellos, ahí estamos. Entonces tienes el ejército, pues podrá ser una institución, el pueblo uniformado tendrá cierto nivel de credibilidad, la marina, las instituciones, pero pues hay información vasta de que están penetrados por el crimen, que son parte del crimen. Los políticos son parte del crimen. Por ejemplo, ahora que inicia el juicio del Chapo Guzmán y que dicen que el crimen organizado le dio dinero, lo corrompió, fíjate a los niveles de presidente de la República Sí. directamente, pues yo te aseguro que todo el mundo cree esa versión o creemos esa versión. No, nadie pide una prueba, la creemos, percibimos que así es. A ese grado llega el desprestigio de las instituciones mexicanas. El ejército, bueno, pues todo la información que hay sobre violación a derechos humanos o partícipe en ejecuciones, los índices de muertes que hay, los porcentajes de muerte cuando interviene directamente el ejército, y todo hasta el último policía de pueblo ligado de alguna manera a problemas de delincuencia. Entonces, yo digo que ahí se requiere, y en esto pues, también es muy complejo, soluciones drásticas y que sean efectivas y eficientes. Y aquí es el problema, bueno, el problema es tan grande, tan grave y tan complejo que las instituciones tradicionales que se encargan del tema de la seguridad pública, interior, etcétera, no funcionan. Y bueno, ya
algo planteé de eso. Hay también en el equipo gobernante pues una confusión, una incapacidad de enfrentar el problema tan grande. Y no es por problema de capacidades personales, es institucionales. Entonces, ya dijimos que López Obrador empezó lo que todos decimos, que el ejército regrese a los cuarteles. Ok, pero Coco, la preparación de los policías, sí, armamento, equipamiento, salarios, seguridad, operación, social, todo eso. Sí. Bueno, todo eso parece que estamos en cero todavía. Ahora, primero se tiene que presentar. Y luego después propuso Andrés Manuel el tema de la Guardia Nacional, sí, y luego se alejó de ella y ahora regresa. Sí. Bueno, ¿esto qué nos refleja? Pues que están analizando un problema y que no encuentran la solución. Bueno, pues va a ser un intento. Ese intento tiene graves riesgos, como tú dijiste. Y dada la debilidad y del entramado institucional mexicano, pues se potencian esos riesgos, ¿no? Mira, ahorita se le cortó la llamada a Leonel Reyes Castro, lo intento nuevamente, le marco otra vez. Ahí estás. 6 ministros que se pronunciaron por declarar la inconstitucional de la ley. Bueno, sí. Pues faltan 2 o 3 votos, no recuerdo. 2. 6, falta uno. Con un voto más. Sí. Esta ley pues se va al basurero, ¿no? Tendrán que empezar de cero. Sí. Pero las propuestas que ayer presentó Durazo en el apartado 8, ese sí lo leí completo, pues retoma mucho de lo que criticamos de la ley de seguridad interior. Entonces, si esa ley de seguridad interior va a ser declarada inconstitucional, puede ser, habría que preguntarle a nuestros amigos abogados, que buena parte de la propuesta del apartado 8 sea inconstitucional. Entonces, bueno, pues a lo mejor van a tener que retomar el tema, ¿no? Sí, va a tener que reformarse. De lo que yo he leído del apartado 8, pues todo esto que tú señalas, en efecto, ahí está. Es revolcaditos los términos, ¿no? Pero es la militarización del país para combatir la violencia, la inseguridad, la delincuencia organizada, ya hasta la corrupción, ¿no? Todo el desgarriate que traemos por todas partes. Pues habrá que ver el entramado jurídico en el que se va a sustentar estas acciones que proponen, primero para revisar su constitucionalidad, y segundo, los órganos de control del poder civil sobre los militares y sobre todas estas acciones que se les faculta. Este tema de incorporar 50,000 jóvenes a la Guardia Nacional, pues puede tener un buen resultado, pues hasta de darles empleo, aumentar la eficiencia y la eficacia del combate al crimen, pero pues también si se polariza la sociedad mexicana, pues puede ser un instrumento de represión, de movilización y de uso faccioso, autoritario. Sí, de hecho sería, Coco, y te interrumpo, sería crear un nuevo ejército bajo la orden, ¿no?, directa de López Obrador. Pues sí, ese sería el grave riesgo. Es el que yo te apuntaba ahorita. ¿Qué fueron las guardias en Venezuela y en Nicaragua? Eso, a diferencia de España o Italia. En Chile funcionó de otra manera, pero bueno, son antecedentes. ¿Cómo nos va a funcionar a nosotros? O sea, de acuerdo al proyecto de ley, ¿cómo nos va a funcionar? Ese es el asunto. ¿Hasta dónde nos puede funcionar? Porque una cosa es que esa guardia realice labores de seguridad pública y que sea auxiliar del Ministerio Público con posibilidades de hacer labor de seguridad y detenciones cuando se presuman comisiones de delito,
y se presente incluso a personas ante el Ministerio Público, pero pues eso es papel. ¿Estás ahí, Coco? Bien, no está, le marco. Entonces, ese es el riesgo. Eso es lo que yo le comento a Leonel y eso es lo que yo buscaría. Bueno, no, yo creo que todos los mexicanos buscamos que, vamos, entender qué pueda pasar, saber, conocer los riesgos y entender qué pueda pasar sobre estos temas, porque pues estamos ya entrándole aquí a esto que sería el proyecto principal en seguridad del nuevo gobierno. Pero tenemos todos estos riesgos y más cuando se va a avanzar, cuando se va a buscar, digamos, reconstruir, para no decir desaparecer, reconstruir toda la base policial del país. Es decir, desde las policías federales, desde las policías militares, incluso las policías navales, no se digan las regionales, que en este caso serían los ministeriales y las fiscalías por los estados, y las policías municipales y comunitarias, inclusive en su momento, por los municipios. O sea, es todo lo que se tendría que ir reacomodando en un proyecto primero de ley, que ayer ya fue largamente esbozado, y sí, muy aplaudida la presentación de Alfonso Durazo, pero bueno, todo esto, qué nos implica como sociedad, Coco? Es a donde no sé, yo sé que es muy difícil avanzar y pronosticar, pero bueno, por lo menos tratar de entenderlo lo más a fondo posible. Yo creo que ahí tocaste algo. Yo digo que hay que empezar, esto que bosquejó Durazo, pues es eso, un bosquejo. Entonces yo digo que, como todo en este país y en muchas sociedades, hay que empezar por el entramado jurídico. O sea, nosotros tenemos que esperar las iniciativas de ley correspondientes para ver primero pues, su constitucionalidad. Segundo, que es parte de la constitucionalidad, pues cómo ensamblamos todas estas propuestas dentro de los tratados internacionales. Porque esa es otra. México signó de que iba a respetar eso. ¿Sí? De los militares a su chamba, los marinos a su chamba, no en las calles, no deteniendo delincuentes, que ahí ya genera otro tipo de reacciones y de acciones. ¿Y por qué ha sucedido eso? Pues porque los policías federales, ministeriales, de investigación, etcétera, etcétera, todos los cuerpos policíacos, pues no han funcionado, se han convertido en parte de. Por eso ha sido el asunto, también lo entiendo, pero estamos en ese riesgo, Coco, de militarizar el país de tal manera que estemos sometidos a la milicia o a los guardias o a quién. Lo grave de esto, Pepe, es que si no funciona y no se construye el entramado jurídico adecuado y el ejercicio adecuado de este proyecto, pues puede salir peor el remedio que la enfermedad. Sí, ¿no? sí, nos va a salir más caro el palito que el sí, chirrión. Pues aquí tenemos que ser muy cuidadosos, muy vigilantes de que el poder de la fuerza que jurídicamente practica y concentra el Estado no se vaya en contra de los ciudadanos y bueno, pues ya lo dijiste tú, el entramado, la realidad, pues más que el entramado, la realidad es que todas las instituciones en mayor o menor medida son parte del problema, no son la solución, hasta ahorita la solución al problema. Entonces, me queda claro que el grupo gobernante está incursionando por nuevos caminos, pero también me queda claro que no abandona el viejo camino, ¿no? De la discrecionalidad, del uso y abuso del ejército, de la marina, de estas instituciones militares. Y bueno, pues que vamos desbrozando el terreno en Breña, muy contaminado,
para tratar de construir una institución policíaca más o menos militarizada de la Guardia Nacional, pues a ver si funciona. Pero ese a ver si funciona es un proceso muy complejo, largo, que va a requerir muchos recursos también, ¿no? Entonces yo digo que a los ciudadanos lo que nos queda, pues López Obrador tiene un mandato indiscutible, ¿no? Pues esto, ¿para qué entrarle? Tiene un gran mandato y una gran legitimidad, pues yo digo que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es confiar en que hay un grupo que quiere cambiar este país, al que le dimos un mandato, pero no es un cheque en blanco, pues es estar vigilantes, pendientes de que el entramado institucional, la norma jurídica sea la correcta, respete la Constitución, los tratados internacionales, los valores ya aceptados por todo el mundo sobre los derechos humanos. Y bueno, pues estar muy pendientes para hacer la crítica correspondiente, si no es el caso, de que sea el camino correcto. Lo que a mí me queda claro es que tenemos que hacer cambios sustanciales en ese tema, ¿no? Hoy, Yo digo que hoy el me tema de la decía, violencia, hoy me decía un maestro universitario, Coco, que fue mi maestro hace muchos años. Decía, es que dice, la confianza ya la tienen. Se lo dieron en el día de la elección. pedimos el voto, Sí. Ahora, pedimos o se lo dieron. falta crear ahora sí falta la habilidad de ellos como gobernantes, en este caso de López Obrador y su grupo, para que se genere esa confianza que ya tienen el voto en la vida diaria. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Dice, ¿cuántos asesinatos hubo ayer en el estado de Chihuahua? No, pues creo que hubo 11. Bueno, parando los asesinatos, que en lugar de 11 haya 5, o que no haya. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para que no haya? Me dice, mira, ya están trabajando sobre la legalización de la marihuana. Pues sí, pero ahora ya lo que menos se exporta de droga es marihuana. Ya la marihuana la están cosechando en California y en Colorado y en Canadá y en... Ahora son las metanfetaminas y entonces dice, digo, no creo que la solución sea que legalicen toda la utilización de todas las drogas. Yo no creo en eso. Bueno, dice, es que es un camino, ya sé de una parte, falta la otra. Tenemos que generar los ciudadanos confianza en lo que están proponiendo y en cómo lo van a realizar. Aunque veamos el riesgo, le digo, aunque estés viendo el riesgo de lo que pueda pasar con una Guardia Nacional, sacando a los policías, supliéndolos. Sí, sí, dice, porque ya se generó la confianza en ellos, ya no puedes quitarle la confianza hasta que llegues a otra elección. Pero es que cabemos en el riesgo de que, bueno, de que si funcionara todo lo que yo pienso negativo, pues ya ni otra elección vamos a tener necesidad de hacer. O sea, es ese asunto, es de autogeneración de confianza quizá, pero bueno, es confianza en que pueda suceder esto como pueda suceder otras cosas. Estamos confiando que el aeropuerto de Santa Lucía, de acuerdo a lo que nos dicen, de acuerdo a los resultados que hicieron en la consulta, pues va a ser la solución para el momento histórico, turístico, aeronáutico de México. Pues tenemos que confiar. Pero en la seguridad, Coco, pues aquello es un pleito entre 1.500.000 mexicanos que son los que regularmente usan los vuelos a la Ciudad de México. Los otros 133 millones y medio, pues es raro que se suban a un avión y es raro que viajen a México. Pero la seguridad está en la calle, en todas las calles, tú lo describiste ahorita, está en todos lados. La inseguridad también y la violencia ya está incluso metida dentro de las habitaciones, dentro de las casas, entre los propios familiares, entre las propias familias. Ya es un concepto, ya forma parte de, ya no nada más es bronca entre buenos y malos, entre policías y ladrones, entre narcos y federales. No, esto ya es parte de todo, la inseguridad está en todo. Y ahí el riesgo es que lo hagamos más inseguro,
o que lo dejemos como está. No sé. Sí, pues es el riesgo que presentan estas situaciones, pero pues no tenemos, o sea, la civilidad, los avances civilizatorios no tienen otro camino. O sea, nosotros elegimos un gobierno, ese gobierno tiene un gran mandato de legitimidad. Echarle la mirada hacia atrás, yo en esto comparto de alguna manera algunos temas, lo que dice López Obrador. Ahorita si tú entras a las redes sociales, los partidarios de López Obrador, todos te dicen, bueno, ¿y por qué no protestaste cuando Peña? ¿Y por qué no protestaste? Sí. Bueno, pues sí, está removiéndole ahí al pasado que no produce nada. ¿Por qué ahora le criticas a López Obrador? Bueno, pues muy sencillo, porque López Obrador es el que es el que le dimos un mandato. Los otros, pues yo no soy partidario del perdón y olvido, pues yo diría que si hay elementos, pues les integren su carpeta y lo sometan a las autoridades judiciales, punto. Pero eso ya no tiene arreglo. Bueno, la sociedad, nuestro entramado institucional, permitió que las cosas llegaran a la situación en que están. Entonces no nos queda más como sociedad y como grupo gobernante a los que estén ahí que rediseñar las acciones para construir un mejor futuro. No hay otra, o sea, no hay de otra. Y ese mejor futuro, ahora que hay medios, que hay libertad de prensa, que pues hay una serie de fortalezas a la sociedad, aunque no somos una sociedad organizada, también tenemos un déficit ahí. Pues no tenemos, como dice tu maestro, ya le depositamos la confianza, bueno, en la lógica de la funcionalidad de un Estado. No hay otro camino más que esperar que esa institución, esas personas, esos pensamientos a los que les dimos nuestra confianza, muchos no se la dieron, pero bueno, así es el sistema. Claro. Tú votas y con un voto puedes llegar a ser presidente de la República. Lo estoy reduciendo al absurdo, pero bueno, en este caso, los que votaron, que fue más del 50% de los que podían votar, de ese 50%, el 53% le dimos un mandato al presidente de la República. Y constitucionalmente el presidente de la República tiene la obligación y el derecho de armar su equipo, es un régimen presidencialista, de armar su equipo de gobierno, de trabajo. Pero el gobierno tiene tres expresiones: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Bueno, en un régimen presidencialista, pues su nombre lo dice, el mayor poder, claro, de facto, el presidente es el ejecutivo. Sí. Entonces tenemos esos hombres que están en el ejecutivo, el equipo de Andrés Manuel, generó un proyecto para atender un problema gravísimo. Entonces, a nosotros como ciudadanos nos quedan tres acciones: ser vigilantes de que el entramado jurídico que se arme sea el correcto, y si no es el correcto, pues para eso tenemos el Poder Judicial, para que determine si es correcto o no, conforme la Constitución y conforme los tratados internacionales. Bueno, una vez que se legisla, pues tenemos que dar un tiempo para que con esas armas, con esas leyes, empiecen a hacer las cuestiones objetivas, o sea, el procedimiento, los cómo, los con qué, los cuándo, los dóndes. Eso no puede estar en las leyes, tiene que estar en los reglamentos que ejerce, que ejecuta el Poder Ejecutivo. Y entonces
los ciudadanos estaremos vigilantes de que, o debemos de estar, de que el entramado institucional sea el correcto, y opinar, empujar, protestar, apoyar. Después viene, y tenemos que, no hay otro camino institucional, depositar la confianza en que los hombres del gobierno pues van a transitar por ese camino que les dice la ley. Y luego, pues tenemos el derecho de evaluar las acciones de este gobierno para protestar, para apoyar, para impugnar, para fortalecer, ¿no? Entonces yo diría que nuestra trinchera de ciudadanos, un poco los que hacemos análisis, y tú que diriges un medio, pues es eso que estamos haciendo, opinar sobre lo que están haciendo, criticarlo si no nos parece, apoyarlo si nos parece, y evaluarlo, pero con la claridad de que no hay soluciones mágicas, es un proceso largo, complejo. Mira, yo hoy platicaba con una gente muy pensante sobre esto, le digo, mira, la cuarta transformación es un proyecto bosquejado, hay brochazos gruesos, bueno, pero a nivel nacional es más o menos comprensible. Le decía yo, a ver, en Chihuahua, el 1 de julio cambiaron de alguna manera el tablero de mando en las posiciones. En el Congreso, en el Ejecutivo, pues no hay cambios, prácticamente, excepto Cuauhtémoc. Bueno, digo, ¿qué cambios ves tú que haya habido en Chihuahua del 1 de julio a la fecha? Me dice, no, pues desde mi punto de vista está peor. Porque los 8 diputados de Morena, dice él, y es simpatizante de Morena, y está interesado, y dice, pues los 8 diputados que hay de Morena para mí están peor que los 2 que había. Fíjate. Entonces, el proceso de aprendizaje, el proceso de ejercicio, aclaro, esa opinión que me da este amigo mío es de él, no es mía. Claro. Pero yo la comparto, no claro, lo tengo. Claro. El otro día te decía, este grupo que asume nuevos roles, los diputados, los presidentes municipales, el partido mismo de Morena, pues están en un proceso de aprendizaje. Yo el otro día creo que platiqué contigo. Yo sigo viendo, pues no sé cómo funciona este tema de Facebook, pero a mí me parece todos los días varios posts de Leticia Ortega. Y yo platiqué contigo el otro día, le digo, pues es que Leticia Ortega todavía no entiende que es síndica. Está como una militante del partido Morena. Y yo no sé a qué horas trabaja, pues me queda claro que es una gente muy preparada, con gran capacidad. Pero casi creo que le dedica el mismo tiempo que yo a Facebook y a las redes sociales, horas y horas. Pues ¿por qué? Pues porque está aprendiendo, güey. Yo le doy el beneficio de la duda, es una gente que yo estimo, es talentosa, todo. Tiene preparación académica, todo. Lo que no ha aprendido es que es síndica. Bueno, los diputados locales de Morena no han aprendido que son diputados. Todos los días es estridencia ahí en la tribuna, puntos de acuerdo que son como las llamadas a misa, que no sirven absolutamente para nada. Y bueno, entonces este proceso de transformación, de cambio, pues tiene que ser, no hay otra manera más que sea un cambio lento, procesado, asimilado. Pues todo, no quiero parecer clasista, pero pues si andabas en tenis, ahora tienes que ir al Congreso con zapatos, no más. Bueno, es que ciertamente tiene que ser cultural el cambio para poder pensar de otra manera. Yo te decía ahorita, entre jugando, entre siguiéndote y tratando de ser ahí medio irónico, pues es una generación, necesitará cambiar una generación completa para que cambie esto, y eso quién sabe. Pero bueno, el asunto es que somos esta generación y entrarle a lo que
pasa todos los días en la calle, pues no va a ser en la siguiente generación, es ahora, Coco. Es con toda tu experiencia y todo tu expertise, pues es ahora. Tú eres sujeto de violencia y de inseguridad, porque quién sabe cómo te vaya en la calle. No porque seas bueno o malo, ¿sí? Y así estamos todos en este país, por desgracia. Ya si andas pensando o haciendo o buscando algo, bueno, pues quién sabe, peor te puede ir. Ese es el asunto. Y el asunto no es que seas o no malo, el asunto es que institucionalmente no funciona lo que te debe controlar cuando haces algo malo. Porque, curiosamente, por desgracia, en muchas ocasiones ya forma parte de lo mismo. Sí, los ejemplos que te daba ahorita. ¿Cómo cambiar eso? Dice en la presentación ayer, es que venimos con toda la propuesta legislativa que ya se va a presentar el próximo martes, y aquí está el proyecto de la Fuerza de la Guardia Nacional, y esto tendrá que ser así, las policías militares a la milicia, las navales a las navales, la reforma, pues sí, pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso es en el papel, eso es en lo teórico, cuando en la calle sigue habiendo una cantidad de muertos diario, asaltos, secuestros, gente metida en la droga, gente robando, gente secuestrando, gente extorsionando. Un ejemplo, la Sierra Tarahumara, para no ir más allá, las calles de Ciudad Juárez, las calles de Chihuahua con decapitados, o sea, ¿cómo hacer que cambie todo este panorama negro y que tenga luz y que se vea bonito y que pensemos de otra manera y en otra forma hacia el gobierno y por el gobierno para beneficio de nosotros en la materia de nada más pensar en seguridad y violencia? Ups, dice mi profe, pues es que hay que confiar. Pues bueno, pues confiemos. Mi respuesta, Pepe, no sé, no sé. Pero bueno, pues yo sí tengo, ayer también platicando con un grupo de amigos que saben de estas cosas, le decía, mira, yo no sé a dónde vamos. Me queda claro también que López Obrador y su grupo tampoco saben con certeza a dónde van. Lo que me queda claro es que juntos debemos de construir ese proyecto y que yo tengo esperanza en que se hagan bien las cosas. Claro. Esperanza. Claro. La esperanza es eso, pues. Esperar. O sea, pero lo que también tengo claro es que lo que había, o sea, el prianismo, ya no daba para más. Somos hasta este momento una sociedad colapsada, sin esperanza, con grandes frustraciones. Muy pocas cosas funcionan en el país. Tampoco es un país devastado. Mira, pues al final del día somos 35 millones de habitantes. Eso le da una fortaleza a una nación en proceso de construcción. Tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos millones de kilómetros, digo, miles y miles de kilómetros de litoral. Sí. Somos vecinos de la mayor potencia del mundo. Sí. Hay cobertura educativa pues casi universal. Claro, pues las escuelas están para la patada y todo. Pero ahí estamos, pues ahí estamos todos. Hay un sector de la población extremadamente polarizado que pues ahora el término que se usa, a mí no me gusta, pero pues bueno, en economía de palabras, pues chairos y antichairos o chayoteros. No, los fifís. Bueno, los fifís. Los fifís. Todos estos adjetivos calificativos, descalificadores, pues son de una sociedad en ebullición, ¿no? Entonces yo digo que las fortalezas de este país, y por supuesto, de este país somos los mexicanos, son muy superiores a sus problemas. Bueno, pues nos queda el tema de la esperanza, la crítica, si es posible la autocrítica, e ir construyendo un proceso que a mí me queda muy claro que es un proceso muy largo. O sea, estos que piensan que mañana con las políticas públicas se resuelve y con
los problemas de marginación y de pobreza y de falta de educación y de seguridad, bueno, pues están construyendo una utopía inmediatista. No, pues son procesos sociales largos. Yo nomás digo, echen la mirada para atrás. El porfiriato se construyó en 30 años. La Revolución Mexicana, pues también fue un proceso, pues si nomás de violencia fue el 10 al 29, y luego ya vino el proceso de institucionalización, y luego tuvimos un periodo de crecimiento, el desarrollo estabilizador, y luego se vinieron las crisis, y luego 30 años de neoliberalismo, creo que 33. 34 años Bueno, de neoliberalismo tecnócrata. sí, ¿no? Bueno, que muchos teníamos esperanza en eso, bueno, no funcionó, me queda claro que no funcionó para la mayoría de los mexicanos. Ahora estamos en una nueva etapa, que bueno, pues le tenemos que dar, yo siempre digo, 30 años, pues si no, no se puede, hombre. Ahora, esos, para conservar este proyecto y seguirlo construyendo de 30 años, cuando menos, pues también se necesitan fortalezas partidarias, un buen ejercicio de gobierno, porque mira, volteemos para otro lado, Brasil, pues qué caray de un gobierno de esperanza que fue del partido de Lula, de 12 años, pues ahora pues hay un fascista ahí, derechoso, pues que da miedo, ¿no? Cuando derechoso y fifí. Pues sí, veía un video donde dice, pues es que para corregir a los homosexuales hay que agarrarlos desde niños a cintarazos. Sí. No, bueno, pues esto ya es cavernícola, ¿no? Sí. Entonces, todo ese entramado, si no funciona, puede ser que en corto tiempo la amenaza de que surja un Bolsonaro mexica, pues no es remota. Entonces, bueno, las sociedades ahorita tienen esos giros, esos cambios que parecen imprevistos, pero pues que los medios, las redes sociales, todo esto propicia esos movimientos pendulares, pues que son retrocesos, ¿no? Y hacia allá tenemos que ver, Coco, que para no entrar en esa etapa de retroceso, voy a retomar las palabras, voy a tratar de retomar las palabras que me decía el maestro y que ahorita te espeté. Si ya le diste el voto el 1 de julio y confiaste en ese proyecto que no era tal, sino era un personaje nada más que quería que confiaras en él y le diste el voto, por la razón que quieras, porque estabas harto, porque necesitabas una alternativa a lo que ya venía dándose, ya le diste el voto. Mantén la confianza que le diste en ese voto y aguántate hacia lo que viene, porque la única manera, mientras no cambiemos el sistema, y el sistema sería, y tú lo mencionaste, ir a una revolución y desbaratar todo y empezar, y ver a ver cómo empezamos, y no lo vamos a hacer, o al menos no son las condiciones como tales, a eso dicen, para hacerlo. Aguántate, colabora, sé parte de, observa, critica y, si puedes, aporta. Sí, yo comparto totalmente esas palabras, Pepe, pero pues dada mi naturaleza, mi esencia, y creo que es la de muchos mexicanos, pues es la crítica. Así es saber, Tenemos Coco. Que ejercer la crítica, aunque moleste, aunque nos aleje de algunos amigos, tenemos que ejercer la sagrada crítica. Sí. Yo lo he venido haciendo y no tengo por qué dar un paso atrás en ese tema, ¿no? Yo no comparto las decisiones autoritarias, no comparto los proyectos de facción. Mira, pero así es la política. Mira, me acaba de llegar una grabación de un viejo militante del Partido Comunista, pues
que ahora está montado en el vil oportunismo en Morena, yo lo conozco de vieja data y ese personaje era obsecuente con el poder. Ahora que él se siente parte del poder, no, pues es una bestia desatada, ¿no? Sí, pues, bueno, así es la política. Entonces me mandaron una grabación en una reunión donde está él, que lo primero que dice, miren, yo no tengo confianza en nadie de ustedes. No, pues entonces ahí nos vemos. Pongan los teléfonos aquí, porque dijo, no confío ni en mí mismo, porque a veces me robo el dinero de una bolsa y me la paso a la otra. Fíjate nomás, o sea, el despropósito de las afirmaciones. Y luego remata, dice, miren, Martín Chaparro está maniobrando para apoderarse de la dirección. Y digo yo, pues ¿qué no es la dirección, Martín? Él es la dirección. Él es la dirección. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer? Hay que retrasar ese proceso para ir nosotros, fíjate, hay que ir detectando dirigentes en los distritos para mayoritearlos a la hora de elegir los comités. Bueno, ese es un hombre que está construyendo el nuevo país. Pues no, con todo respeto, para mí no merece ningún respeto. Pero esa es la realidad de la política. ¿Cuántos grupos ya detectas aquí en Chihuahua, nomás para no ir a nivel nacional? Mira, el grupo de Juan Carlos Loera, yo no sé si él en lo personal, pero cuando menos buena parte de los que se aglutinan en torno a él, ya lo ven sustituyendo a Javier Corral ahí en el despacho del Palacio de Gobierno. Pero Pérez Cuellar también ya se ve en ese lugar. Oh, y ahora director del canal del Congreso. Pues sí, y los expriistas que se fueron a Morena, pues ya se ven también a Morena. Bueno, pues yo lo que te pronostico es una lucha fratricida, que lo que menos les importa a esos grupos es la famosa cuarta transformación. Les interesan sus intereses mezquinos, confesables, ¿no? Están trabajando para ellos. Bueno, los que no estamos en esa dinámica, pues nos toca hacer lo que dice tu maestro. Hay que aguantarnos de alguna manera, ser benevolentes en estos temas y decir, bueno, pues el pragmatismo siempre es útil, pero el pragmatismo debe tener límites. Criticar lo que es criticable, porque la crítica fortalece internamente, aunque todos los que hacemos crítica, pues siempre somos personajes incómodos, y yo lo asumo, pues, bueno, pues está bien, es el costo de ejercer la crítica. Claro. Pero pues, a mí no me molesta que me impugnen, me digan, no, yo estoy ejerciendo mi derecho, ¿no? Está bien. La colaboración. Mira, yo estoy incorporado ahí en un proyecto de Morena, que es el Instituto Nacional de Formación Política. Ahí no hay ni un peso. Por cierto, el domingo voy a estar en Juárez. Bienvenido, señor. Pero voy a pagar las casetas y voy a pagar mi gasolina, y como no me puedo regresar el mismo día porque ya estoy viejo, pues le voy a tener que meter una lanita para pagar el hotel. Y me acompañan algunos amigos, o los acompaño, mejor dicho. Ellos encabezan el proyecto, yo soy chalán. Pues que los conozco de vieja data y sé que no tienen para pagar el hotel, pues vamos a dormir en el mismo cuarto, ¿no? Y bueno, estamos lejos de esas pasiones. Sí estamos comprometidos en hacer algo nuevo, en tratar de hacer algo nuevo y en ejercer la crítica, ¿no? Pues bienvenido por Juárez, Coco. Pues yo digo que tu maestro, pues supongo que te lleva algunos años, pues es un hombre que mesurado, que entiende estas cosas, y pues yo le hago caso y estoy en esa dinámica. Muy bien. Está bien, Leonel Reyes Castro, me va a dar gusto por acá recibirte el domingo. Gracias hoy por el aporte, por la participación. Déjame, le digo gracias a todos los que nos vieron, ya no tengo tiempo de listado. Sí hacer comentario y lo comento contigo. Hoy estuve también con el grupo Unión Ecológica de Ciudad Juárez. Esta gente está buscando un montón de cosas a partir
y ya lo estuvimos aquí hace unos días en una larga plática, a partir digamos, el desecho final de las llantas somos nosotros, cuando debe ser el lugar donde se consumen, debe ser en Estados Unidos. El asunto es que nosotros vivimos y sufrimos la crisis de ese desecho norteamericano, que aquí lo utilizamos, que es la llanta usada en Chihuahua, en Juárez y en todo el país, y estamos inundados de llanta usada. Bueno, esta gente se está dando a promover determinadas cosas a partir de su nombre, Unión Ecológica. Hoy presentaron un proyecto, pues digamos, para mejorar el servicio del consumo del agua potable en la ciudad. Le dejo este pequeño videíto, lo vamos a revisar luego, y le dejo también la reflexión que surgió en esta plática hoy con Leonel Reyes Castro. Y te pido, Coco, que me ayudes a cerrar a partir de lo que definimos, creo, tú y yo en esta plática, que me decía mi maestro. Si tenemos confianza en quien confiamos para el voto, podemos encontrar resultado al futuro, si es que esa confianza es bien llevada a la práctica política. Adelante, Coco. Sí, pues yo diría eso. Por primera vez en la historia pedimos a una persona, fíjate, una persona que encarna un movimiento, nuestra confianza. La mayoría de los mexicanos votamos por él. Eso le dio un poder político electoral muy grande, como nunca en la historia de este país. Sí. Pero falta que ese proyecto asuma el poder real, que es algo más complejo. Y en este proceso tenemos que construir, los soñadores, un nuevo proyecto de nación, un nuevo proyecto de país. Y ese voto lo tenemos que transformar en acciones, y son dos acciones fundamentales: la colaboración y la crítica, ¿no? Yo transitaré por ahí estos próximos 6 años, ¿no? Colaborando en la medida de mis posibilidades, en la medida de la apertura que dé el gobierno, y criticando todo lo que me parezca criticable, con el afán de mejorar las cosas. Así se construyen las sociedades, los países, las naciones, poco a poco, paso a paso, a veces para atrás, a veces para adelante, pero nunca perdiendo la posibilidad de construir una utopía. Sería mi reflexión final. Te mando un abrazo, Leonel. Gracias, muy amable, Coco Reyes Castro. Gracias a Chihuahua, señor. Un abrazo. Lo dejo con este video de la cuestión del agua. Gracias, señor. Adelante, video. Transmitimos, como ya me voy, desde Ciudad Juárez. Estamos aquí en la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez. Nos llamamos Señal Liberta. El programa es La Pistola. Los controles los tiene Alejandro Castillo. En el video chat hoy el Coco Reyes Castro y su servidor José Acosta Salcido. Buena tarde. Adelante, video. Buenas tardes. Soy el arquitecto Jorge Herrero Chávez. Estamos aquí para presentar un sistema de reciclado de aguas grises para reutilizarlo en las viviendas, ya sea de interés social, en residencias, en aspecto social o en la industria. Tiene un uso muy general. En general la población no está muy acostumbrada a utilizar el agua reciclada. ¿Por qué? Porque no la tiene a la mano, no la tiene a la disposición. Entonces se le hace muy complicado captar esa agua, filtrarla y posteriormente utilizarla. Vamos a ver aquí cómo funciona este sistema. Primeramente, nosotros vamos a captar el agua gris de la vivienda y la vamos a acumular mediante tuberías sanitarias y hacerla pasar por una cámara de grasa, donde vamos a tener un primer filtrado en este compartimiento y una sedimentación de las partículas sólidas. Posteriormente, esa agua, una vez que se sedimenta, pasa a la segunda cámara ya un poco más limpia. En esta parte nosotros vamos a incluir un paño para que aún todavía se filtre más. El agua preparada en la trampa y de jabones pasa al primer tanque, que es este, donde contiene un material pétreo que va a filtrar. Una vez, que le va a dar un segundo filtro. Una vez que se filtre este, pasa a este otro tanque, el cual le va a quitar los olores al agua
y la va a filtrar aún más con material más fino. De ahí la vamos a almacenar ya para uso final. La vamos a acumular en este tambo y de aquí la vamos a bombear mediante tuberías hidráulicas hacia un tinaco que tenemos en la azotea de las viviendas, que en este caso pues allá está arriba. Ahora bien, también vamos a reciclar el agua pluvial, que es un aspecto muy importante que ahorita no se está considerando pues prácticamente en ningún lado. Nosotros aquí tenemos muy pocas precipitaciones, pero cuando llueve a cántaros, entonces toda esa agua pues la podemos usar para diferentes usos. Estamos diciendo que esta agua va a tener básicamente uso general para limpieza, pero mediante filtros especiales nosotros vamos a lograr el filtrado para consumirla, que es el aspecto más ideal, ¿no?, de todo esto, el objetivo principal. Pues en general les digo, el agua pluvial se acumula mediante canalones, se baja por tuberías hidráulicas y se vierte en el segundo tambo, que es el que le da el último filtrado. Este tambo también tiene un pañuelo en la parte de arriba para quitarle las partículas más finas al agua pluvial.